Saludos amigos, mi nombre es Miguel Guerrero, bienvenidos a esta nueva edición especial de CDN Cadena de Noticias, esta noche con la participación del mundialmente conocido y laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vamos a ver primero un interesante reportaje sobre su obra, sobre su última novela, La Fiesta del Chivo, ambientada en los últimos días de la era de Trujillo, y luego volvemos en una interesante entrevista con el autor. La Fiesta del Chivo, la más reciente novela del mundialmente conocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, se ha convertido en uno de los acontecimientos literarios más importantes de los últimos años en la República Dominicana. La obra, que ha sido acogida en el país con muestras de elogios y críticas, narra con la maestría propia del autor la fase final de la era de Trujillo. Editada internacionalmente por Alfaguara, de España, y por la editora Taller, que adquirió los derechos de impresión y circulación para la República Dominicana, esta novela sobre Trujillo y su larga tiranía de 31 años agotó en pocos días una primera edición de 10.000 ejemplares, lo que a juicio de libreros e intelectuales constituye un récord de venta en este país. La Fiesta del Chivo fue escrita por Vargas Llosa después de una exhaustiva investigación que duró varios años, durante los cuales, según confesiones del propio autor, revisó cientos de documentos y libros sobre el tema y entrevistó a numerosas personalidades ligadas a la época. Sus críticos consideran que la novela no está al nivel de la fama del autor y que en ella se distorsionan hechos y actuaciones de personajes que sirvieron y se opusieron a la tiranía de Trujillo. Los críticos de la novela sostienen, sin embargo, que Vargas Llosa habría sido muy severo con los principales participantes en la conjura que culminó la noche del 30 de mayo de 1961 con la muerte a tiros de Trujillo en una emboscada en la carretera que conduce desde el hoy Centro de los Héroes a la ciudad de San Cristóbal. Creo que los familiares tienen mucha razón al reaccionar de esa manera, en razón de que en el reportaje La Fiesta del Chivo hay inexactitudes, verdades a medias y apreciaciones exageradas sobre los roles de los protagonistas en el ajusticiamiento de Trujillo y sobre la conducta, sobre todo, de la mujer dominicana frente a los ultrajes y a las tentaciones a que era expuesta por parte del tirano Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de estas observaciones, la novela ha sido bien acogida por la crítica internacional. Uno de los más reputados intelectuales y críticos dominicanos, el licenciado José Rafael Lantigua, presidente del Comité Permanente de la Feria Internacional del Libro, externó lo siguiente. Bueno, yo creo que se puede observar primero en los comentarios de algunos escritores y de algunas personas en los medios de comunicación, pero también en los comentarios que se hacen en las tertulias. A mucha gente le ha gustado la novela, es mi caso, a mí me gustó, y hay otros que no. Pero yo he dicho, entre otras cosas, que la novela, como dice Vargas Llosa, es sobre todo un acto de provocación. Sin embargo, las opiniones han sido muy diversas y a los más encendidos elogios se han agregado las más severas de las condenas. Las reacciones se refieren tanto a la novela como al autor. Estas son apenas algunas de ellas. Yo creo que quizá lo único que se le puede criticar a Vargas Llosa es la utilización de nombres reales en su novela, lo que dio pie a algunas mortificaciones. Pero ellos deben de entender que el novelista no sigue fielmente pues todas las informaciones que él consiguió alrededor de los personajes que culminaron felizmente con la muerte de Trujillo, sino que recreó y puso mucho de fantasía. En consecuencia, yo no veo motivos fundamentales para que se haya levantado un sentimiento de resentimiento contra esta novela. Él quizás exageró algunos tonos de algunas de las personalidades, pero para mí realmente no hay nada de ofensa. Esta nueva obra de Vargas Llosa es, por encima de cualquier prejuicio, dicen las personas que acogen la obra, la más importante novela sobre Trujillo y su larga tiranía de 31 años. El 30 de mayo, día de la libertad, matan a Chapita en la carretera. Bien, tenemos el gratísimo placer de compartir esta hora con uno de los escritores más laureados de América Latina, uno de los ejemplos de la literatura hispanoamericana, posiblemente uno de los escritores más destacados de esta segunda mitad del siglo que está a punto de expirar,
don Mario Vargas Llosa. Buenos días, buenas noches, Buenas don noches, Mario, Miguel. es un placer ¿Cómo estar está? con Encantado. usted. ¿Qué opina de la reacción que vio anoche en la puesta en circulación de su libro, La fiesta del chivo? Bueno, fue una experiencia para mí gratísima por la cantidad de gente que acudió a la presentación y también por la manera pues tan cordial con que me recibieron. Escuché muchos aplausos, unas demostraciones de amistad y de cariño que para mí fueron realmente muy conmovedoras, porque este libro tiene desde luego una connotación muy especial, está inspirado en la República Dominicana, ha sido escrito gracias a la ayuda, a veces involuntaria, de muchísimos dominicanos, así que la reacción de los dominicanos era la que a mí desde luego me interesaba más, y por lo menos esta primera reacción ha sido cordialísima, y yo estoy profundamente agradecido por ella, ¿no? Pero la reacción no ha sido unánime, a esos elogios se han añadido algunas críticas al libro. Bueno, algunas no, bastantes. He seguido más o menos esta controversia, que desde luego creo que era inevitable. El tema Trujillo, el trujillismo, los efectos de la dictadura en la sociedad dominicana, pues son todavía motivo de actualidad y no existe ni puede existir unanimidad de pareceres al respecto. Así que entiendo muy bien que a mucha gente pues el libro no le haya gustado y que haya despertado críticas adversas. Creo que un escritor debe acatar las críticas, sobre todo si tiene convicciones democráticas, como tengo yo. Algunas de esas críticas me han parecido injustas. Anoche yo me referí a las críticas que han hecho algunos parientes de los de la Maza. La verdad que para mí la familia de la Maza es una familia mártir. Probablemente ninguna familia dominicana ha sufrido tanto con los asesinatos, los crímenes, los abusos que cometió la dictadura como los de la Maza. Y por otra parte, pues Antonio de la Maza es para mí uno de los héroes de este libro, como lo es de la realidad dominicana, ya que sin él no hubiera habido una conjura. Él fue el motor, el entusiasmo contagioso que convenció a todos los conjurados de que era posible acabar con el dictador. Y he tratado a ese personaje en mi libro con la máxima consideración. Así que algunos parientes de él puedan considerar que yo hice un tratamiento injusto de él, pues realmente me ha apenado muchísimo, ¿no? La dictadura, la tiranía ha sido no la excepción, sino casi la regla en la historia de América Latina del presente siglo, ¿no? Del siglo XX. Comparándolo con otras experiencias dictatoriales de América Latina, la de Juan Vicente Gómez, la del Paraguay, Stroessner, ¿cómo usted ubica la dictadura de Trujillo? Bueno, la dictadura de Trujillo no ha sido la más larga, ha habido dictaduras más largas, quizá no ha sido la más cruel, ha habido dictaduras de una crueldad espantosa, sobre todo en el siglo XIX, pero en el siglo XX la dictadura de Trujillo fue cruel, fue extravagante porque estuvo rodeada de una teatralidad, de unos excesos derivados de la personalidad del propio Trujillo, y eso ha hecho que de alguna manera ella sea como el símbolo de un fenómeno que por desgracia vivió toda América Latina sin excepción. Creo que en mi novela, pues uno de los empeños míos ha sido justamente mostrar a través del caso de la dictadura de Trujillo el de ese fenómeno, lo que significa un poder absoluto, el tremendo efecto corruptor para el conjunto de la sociedad que tiene un dictador cuando llega a acumular ese poder que hace de él un hombre intocable por encima del bien y del mal. De tal manera que en este sentido, pues el trujillismo, la era de Trujillo, son manifestación de un fenómeno que vivió todo el continente, para no decir el universo entero, porque en realidad la tradición más antigua de la humanidad no es la democracia, ni la libertad, ni la legalidad, sino el autoritarismo, la brutalidad, el reinado de la fuerza. Los legados de una dictadura como la de Trujillo y la de cualquier otro dictador en América Latina perduran más en la conciencia y en la vida de esa nación, mucho más de lo que el tiempo en que esa dictadura rigió. Sin ninguna duda. ¿Piensa usted que América Latina se ha desarraigado totalmente de ese legado, de esa herencia dictatorial que vive, o la democracia se ejerce plenamente en nuestros países? Ojalá fuera verdad eso. Qué bueno sería que América Latina hubiera desarraigado enteramente de nuestro suelo esa tradición autoritaria. No, por desgracia no es así.
Tenemos dictaduras todavía, aunque hemos progresado mucho y hay muchos países, uno de ellos la República Dominicana, que hoy día vive un sistema de legalidad, de libertad, democracias imperfectas, por supuesto, todavía, pero que han dejado atrás el autoritarismo. Hay países como Cuba, no hay que olvidar, donde hace 42 años rige una dictadura y monolítica. Hay el caso de mi país, el caso del Perú, que vive una dictadura muy corrompida, también muy cruel, con terribles crímenes contra los derechos humanos, pero mucho más hipócrita que las de Somoza o Trujillo o de Fidel Castro, porque oculta, no es verdad, su verdadera identidad con unas formas. Con una apariencia democrática. Una apariencia democrática destinada a engañar a la opinión pública internacional, que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, pues se muestra muy hostil con la dictadura, con el régimen autoritario, ¿no? Así que creo que no debemos de ninguna manera caer en la complacencia, creer que ahora América Latina es un continente ya democrático. No, avanzamos en esa dirección, muchos países por lo menos, pero todavía nos queda mucho por hacer. ¿Cree usted que la democracia como sistema de vida político es una tradición, se hace a través del hábito, del ejercicio, de la práctica, o puede decretarse un ambiente de ejercicio y de clima de respeto a los derechos humanos? No, es una práctica, es una costumbre. Lo importante de la democracia es que al final esa legalidad se convierta en una manera de vivir, que la gente se acostumbre a escuchar opiniones adversas, a coexistir en la diversidad, a respetar las instituciones, a aceptar las elecciones, y eso significa aceptar no solamente las victorias, sino también las derrotas, y sobre todo la actitud tolerante, admitir que la verdad, sobre todo en el campo político y social, es muchas veces ambigua, escurridiza, y que por lo tanto es fundamental que haya crítica, que haya debate, para poder ir avanzando en el conocimiento de la realidad. Esa es una costumbre que tarda mucho en imponerse. A veces pues se pasa y rápidamente de una dictadura a una democracia, pero hasta que esa democracia cala en las costumbres, en las mentalidades y va formando espíritus realmente abiertos y tolerantes, desgraciadamente pasa mucho tiempo, ¿no? Las experiencias democráticas que están viviendo algunos países de América Latina, la mayoría afortunadamente, ¿son procesos irreversibles o existe el peligro de un regreso, un retroceso a forma de dictadura? Irreversibles no lo son nunca, Miguel. Yo creo que ni siquiera las democracias más sólidas, con una tradición más robusta, son irreversibles. Hemos visto tantos casos en la historia reciente. Creo que el caso de nuestras democracias, que son jóvenes, que son primerizas, que están dando los primeros pasos, pues hace que sean tremendamente vulnerables, y eso debería exigir de nosotros una participación muy activa en la defensa del bien más precioso que puede tener una sociedad, que es la libertad, que es una legalidad que defienda sobre todo al débil, al pobre, al que no tiene influencias, al que no tiene poder económico, contra los atropellos, contra los abusos. Ese es el bien más precioso de una sociedad. Y se descubre precisamente cuando se pierde y cuando es la arbitrariedad, la fuerza, la que determina el destino de las personas. ¿Ve usted alguna posibilidad de cambio democrático en su natal Perú en este proceso electoral? Bueno, mire, hay una esperanza. Por primera vez desde 1992, cuando el presidente Fujimori, con la ayuda de Vladimiro Montesinos, nuestro Johnny Aves García, dio el golpe de Estado, por primera vez se ha abierto una esperanza con esa formidable movilización del pueblo peruano, que hoy día en su gran mayoría repudia la dictadura a favor del candidato de oposición Toledo. Allí ese pueblo en las calles realmente impidió que le robaran la decisión electoral, que la dictadura, como había fraguado, pues ganara la primera vuelta por una mayoría aplastante, de tal manera que hay una esperanza. Es muy difícil porque el fraude está montado, el gobierno tiene el control absoluto de todo el proceso electoral, hay un jurado electoral que es ad hoc para el régimen, los jueces independientes han sido expulsados y reemplazados por jueces instrumentales. El ejército, que ha sido purgado de todos los oficiales profesionales, democráticos por Montesinos, es hoy día un ejército totalmente al servicio de la dictadura, de tal manera que eso hace que las condiciones sean muy, muy difíciles. Pero como hay una presión internacional
y sobre todo, como creo yo por primera vez, hay una gran mayoría de peruanos harto del sistema autoritario, de la corrupción, de los abusos, y que quiere que el Perú, como ha ocurrido con el resto de América Latina, se democratice, pues creo que hay una esperanza. Sí. Después del proceso electoral de 1990, ¿no? Usted se radicó en España. Así es. Bueno, en Europa, ¿no? En Europa, sí. Como hicieron en el pasado muchos otros escritores. Guillermo Cabrera Infante se estableció en Londres, Alejo Carpentier prefirió París. Eso es. ¿Es que existe mejor ambiente para la creación literaria en Europa que en América Latina? Bueno, mire, cuando hay razones políticas, pues no es la literatura la que determina esas migraciones de escritores, sino la política, ¿no? En otros casos, Europa tiene un clima en el campo cultural, en el campo literario, que resulta más estimulante, y eso atrae a muchos escritores latinoamericanos a vivir por lo menos temporadas en Europa. Ese fue mi caso cuando yo era joven. Yo siempre soñé con llegar a París, me parecía que era una experiencia indispensable para llegar a ser escritor, vivir en París. Y en realidad fue muy interesante porque yo descubrí en París que era un latinoamericano. Hasta entonces yo no tenía una idea de América Latina, tenía idea del Perú y de los países de donde eran los escritores que yo leía sobre todo, que eran Francia, o Estados Unidos, o Inglaterra. Y en Francia descubrí América Latina como una realidad cultural. Conocí escritores latinoamericanos. Eso es muy nostálgico, ¿no? No, eso fue una cosa muy interesante. Y creo que a muchos latinoamericanos les ocurrió eso. Empezaron a sentirse escritores de esa patria grande, de esa patria común, que en sus países, por esa balcanización en que hemos vivido en América Latina, pues desconocían o conocían muy mal. Así que yo quiero mucho Europa, me siento en mi casa también en Europa, pero quizá lo que más le debo yo a la experiencia europea es haber descubierto América Latina y haber descubierto que yo antes que escritor peruano, soy un escritor latinoamericano, ¿no? ¿Volvería a Perú en caso de un cambio democrático? Sin ninguna duda. Si yo pudiera realmente expresarme con libertad en mi país, si yo tuviera tribunas en las que pudiera opinar con la libertad con que lo hago pues en España o en Inglaterra, desde luego que volvería. Allí tengo mi familia, tengo muchos amigos, tengo mis libros, que es lo que yo más extraño, toda mi biblioteca, que me inspira una tremenda nostalgia. Pero la verdad, yo he llegado a una edad en que yo no soporto ya vivir en la dictadura, en la mentira, en la prepotencia, en la manipulación de la opinión pública a través de unos medios de comunicación que obedecen a las órdenes ni siquiera del presidente de la República, sino del verdadero poder que hay en ese país, que es el capitán Vladimiro Montesinos, alguien que nunca nadie ha elegido, que muy pocos peruanos han visto y que desde un sótano en el Pentagonito, en el cuartel general del ejército, decide la vida, la muerte, la fortuna o la pobreza de los peruanos. Simplemente yo eso ya no lo puedo soportar. Parece un personaje de una novela suya, ¿no? Bueno, ya usted sabe que ha sido muy divertido porque cuando salió la fiesta del chivo en el Perú, prácticamente la unanimidad de los críticos que pudieron publicar críticas al respecto, pues han dicho, pero si esta es una descripción del gobierno de Fujimori. Y el caso más flagrante les parece justamente el de Aves García. Dicen, ha inventado un personaje que es una hechura de Vladimiro Montesinos. Allí no saben que Aves García realmente existió. Lo que pasa es que los regímenes dictatoriales producen, quizá podríamos decir, supuran ese tipo de personajes, como Aves García, como Vladimiro Montesinos, como López Rega en el caso de Argentina. Creo que si uno escarba las dictaduras, siempre hay allí, en ellas, en la sombra, ejercitando el terror, un Vladimiro Montesinos o un Aves García. Don Mario, si usted me lo permite, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento con don Mario Vargas Llosa. Seguimos conversando con el autor de La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Don Mario,
La semana pasada el periódico El Caribe publicó un artículo de Plinio Apuleyo Mendoza, en el que celebraba la publicación de su libro, de su última novela, y refería que había recibido una llamada telefónica de 2 escritores muy conocidos, celebrando esa publicación y diciendo que por fin habían leído la más grande obra, la obra tan esperada, la obra cumbre de don Mario Vargas Llosa. ¿Considera usted que esta es su mejor novela, su mejor libro? Bueno, me gustaría que fuera cierto, ¿no? La verdad, un autor pues no tiene la suficiente objetividad, independencia para dar ese tipo de valoraciones. Pero lo que sí le puedo decir es que probablemente es la novela que más trabajo me ha costado, en la que he invertido no solo más empeño, sino también más ilusiones. Es un libro que a mí me fascinó, el tema del libro, desde que decidí escribirlo, hace ya muchos años, el año 75. Así que ambición, desde luego, he puesto en él, mucho trabajo y muchas ilusiones. Así que si es mi mejor libro, yo estaría encantado que así fuera. Dicen que cuando usted decide escribir una novela o un libro, usted suda, se vuelve obsesivo, que el tema lo asalta, no lo deja vivir, hasta que por fin dice, ya lo tengo. Y entonces su vida se tranquiliza. ¿Pasa por ese proceso siempre? Siempre. Es un proceso que desde mi primer libro ha sido el mismo. En primer lugar, nunca sé por qué de pronto un tema se me impone. Llega a apoderarse de mí de una manera impremeditada. Es algo que queda en la memoria, algunas imágenes que van convirtiéndose en la fuente de un fantaseo, de una especie de desasosiego de la imaginación, algo muy poco premeditado, hasta que de pronto me doy cuenta que ya llevo en la cabeza como el embrión de una historia y que en cierta forma ya empecé a trabajar en ella sin haberlo decidido de una manera pues muy claramente consciente, ¿no? Y entonces pues sí, tomo una decisión, empiezo a trabajar ya de una manera muy sistemática, haciendo una investigación, pero sobre todo para familiarizarme con un ambiente, con unos personajes, con una época, y luego comienza ese proceso. Flaubert lo llamaba una inmersión en la vida que uno quiere inventar, y me parece una fórmula muy adecuada. Ir poco a poco conociendo el ambiente, el paisaje, tanto geográfico como social, como individual, de aquello que uno quiere inventar. Y en esa investigación siempre van surgiendo unos motivos, unos estímulos que enriquecen extraordinariamente la fantasía, la imaginación. Y desde luego ese ha sido el caso también de la fiesta del chivo, ¿no? Contrario a lo que ocurre con muchos otros escritores, famosos incluso, a ustedes no parecen repetirse los personajes, ¿no? Hay una variedad de temas y de caracteres en su obra verdaderamente asombroso. ¿Le cuesta mucho después de un libro y viendo la inmersión y la entrega absoluta con que se absorbe usted en la escritura de un libro, en la investigación de un libro, le cuesta mucho trabajo posteriormente deshacerse de esos personajes para entrar en otra historia? Bueno, procuro yo pasar inmediatamente a trabajar en otra historia, porque la verdad no me gusta nada esa sensación de vacío, como de soledad en que quedo cuando termino un libro en el que he trabajado mucho tiempo. Esta novela pues a mí me ha tomado más de 3 años, y en esos 3 años he convivido con unos personajes, con un ambiente, con un medio, hasta con una manera de hablar, el español, y de pronto todo eso se termina, y eso me produce una sensación que realmente es como de orfandad, ¿no? Y yo la combato poniéndome a trabajar inmediatamente en mi siguiente proyecto. Al principio me cuesta mucho esfuerzo, siento una enorme distancia, pero eso es lo que hago, porque para mí es el mejor antídoto contra esa sensación de soledad que es muy triste y como de desamparo, el haberse quedado de pronto sin el mundo en el que uno ha estado viviendo tanto tiempo, ¿no? Usted ha dicho y reiterado que el primer contacto con esta obra, por así decirlo, data de 1975, así durante es. una visita, y entre 1975 y el año 2000, cuando sale esta obra, usted publicó un sinnúmero de obras. Sí. ¿Cómo pudo sobrevivir esa ansiedad por esta obra durante tanto tiempo y sobreponerse a tantas otras obras? Bueno, estuvo siempre allí, y leí, procuré leer todo lo que caía a mis manos y busqué siempre materiales y tomé muchas notas, llené cuadernos con apuntes,
mientras escribía, pues, bueno, las novelas que he escrito en esos 25 años. De tal manera que el proyecto nunca desapareció. En realidad, cuando yo comienzo a escribir un libro, he estado muchísimo tiempo ya trabajando en él. Ahora, por ejemplo, pues estoy escribiendo una novela basada en Flora Tristán, un personaje muy, muy interesante del siglo XIX. Y ese proyecto es un proyecto que en realidad tiene, pues no sé cuánto, pero varias décadas, desde que leí por primera vez Peregrinaciones de una paria, un libro que escribió Flora Tristán en su viaje a América Latina, al Perú, que a mí me suscitó una gran curiosidad sobre el personaje. En realidad, cuando yo comienzo a escribir una novela, ya consciente e inconscientemente llevo muchísimo tiempo dándole vueltas, trabajando en ella, de una manera no muy consciente, pero el material ha estado allí como fermentando poco a poco en la conciencia, ¿no? Regularmente los apologistas de regímenes como el de Trujillo tratan de justificarlo sobre la base del legado material a sus países, diciendo que muchas veces la supresión de la libertad está justificada en una razón de Estado. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted es partidario de esa tesis? No, yo creo que eso es falso. Esa es la justificación de todas las dictaduras sin excepción. Dicen que la pérdida de la libertad garantiza la eficacia. Y eso es mentira. Y la mejor demostración de que eso es una falsedad total es la siguiente. ¿Cuáles son los países más prósperos del mundo? ¿Cuáles son los países que han llevado a sus pueblos a los más altos niveles de vida? ¿Cuáles son los que han desarrollado más? Los que tienen hoy día un dominio de la tecnología, de la ciencia, los que pasaron por largas dictaduras o los que tienen las más antiguas tradiciones democráticas de la humanidad. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no son los países que están a la cabeza del desarrollo, Suecia, Suiza, y esos países necesitaron dictadores para construir buenas carreteras, para dar trabajo y niveles de vida decentes a todo el mundo. No es verdad. La dictadura a la larga, aunque algunos hechos positivos tenga en su haber, siempre causa mucho más perjuicio y daño que beneficio a una sociedad. En realidad, el progreso no hay que medirlo solo en edificios y en carreteras. Hay que medirlo en respeto a los derechos humanos, en defensa contra la arbitrariedad, en crear oportunidades para que todos, no solo los ricos, sino también los pobres, no solo los influyentes, sino también los desvalidos, puedan acceder a las buenas cosas de este mundo y demostrar mediante su trabajo, mediante su talento, que pueden escalar posiciones y ganar un reconocimiento en la sociedad. Y eso solamente la democracia lo caracteriza. Jamás lo han garantizado ninguna dictadura, ¿no? Usted ha dicho que el verdadero protagonista de su novela La fiesta del chivo no es Trujillo, sino el doctor Joaquín Balaguer. ¿Le fascina ese personaje? Bueno, lo han dicho algunos críticos. Bueno, el personaje desde luego es fascinante. Es un personaje pues que muy joven comienza su carrera política junto a Trujillo, en la primera campaña electoral de Trujillo, que a lo largo de toda la era de Trujillo está muy cerca, sirviendo a Trujillo prácticamente en todos los cargos menos importantes o más importantes del régimen, que consigue convencer a Trujillo de que es un hombre que carece de ambiciones, que es un hombre que nunca le hará sombra. Esa es la idea que tiene Trujillo de Balaguer, y que luego, cuando muere Trujillo, en esas circunstancias de confusión tremenda que vive el país, se agiganta, se apodera en cierta forma de la situación y hace luego una extraordinaria carrera política durante el post-trujillismo, durante la democracia, apareciendo en un momento dado a los ojos de la opinión internacional y de buena parte de la sociedad dominicana como el hombre que va a llevar al país a la democratización. No me diga usted que no es un caso realmente extraordinario. Más extraordinario todavía si uno piensa que hoy, con los 90 años y pico que tiene, a pesar de su invalidez, está allí de candidato y no se descarta que una circunstancia un poco excepcional pueda llevarlo por séptima, octava o novena vez a la presidencia de la República. Dígame si no parece un personaje de ciencia ficción, salido de la fantasía más desalada de García Márquez o de Cortázar o del realismo mágico tan mentado en la literatura latinoamericana, ¿no? ¿Puede un hombre con ese historial reivindicarse políticamente y pasar a ser un verdadero constructor de la democracia?
Bueno, constructor de la... Creo que el balance de lo positivo que desde luego hay en la carrera del doctor Balaguer y de lo negativo, pues lo harán los historiadores dominicanos cuando tengan esa mínima perspectiva. Su caso para mí es un caso enigmático, porque dentro del trujillismo, pues él no era el hombre de las pistolas, ni muchísimo menos, era un hombre que tuvo siempre una vida más bien sobria, ¿no es verdad?, que no estuvo mezclado ni a escándalos, ni a tráficos de influencias, ni a robos, o sea, dotado de indiscutibles virtudes, y al mismo tiempo es un hombre que fue objetivamente solidario y cómplice de las cosas terribles que se cometieron en el régimen. La transición, tal como ocurrió, de alguna manera él la encarna, la propicia, la domina. Ese balance está en cierta forma por hacer. De tal manera que creo que hay que suspender por el momento el juicio político sobre lo que fue su desempeño en aquellas circunstancias específicas. Creo que hay un aspecto muy negativo, desde luego, en lo que es el historial del doctor Balaguer, muchas complicidades con hechos absolutamente injustificables e indefendibles, que pudieron ser perfectamente evitados, pero también, indiscutiblemente, en ciertas circunstancias, una colaboración positiva hacia el avance y el progreso que son hoy día en la República Dominicana una indiscutible realidad, ¿no? ¿Sabe usted de otro personaje similar en la historia latinoamericana? Yo no conozco ninguno, absolutamente ninguno. Quizá dentro de los caudillos civiles, Velasco Ibarra en Ecuador. Velasco Ibarra es otro personaje que tampoco usó jamás una pistola. Pero necesitaba un balcón. Que fue, exactamente, necesitaba un balcón, y además la palabra, como en el caso de Balaguer, fue para él fundamental. Esa fue su arma, esa fue su pistola, esa fue la manera de imponerse, de conseguir una aquiescencia, y que sobrevivió a todo. También Velasco Ibarra sobrevivió a todo, por lo pronto a los militares, que jamás le permitieron terminar un periodo electoral, a pesar de que el pueblo ecuatoriano lo eligió, no sé si 4 o 5 veces. Probablemente sea el que se le parezca más, pero desde luego que fue menos exitoso que Balaguer, porque no consiguió estar 8 o 9 veces en la presidencia de la República de su país, ¿no? Don Mario, permítanos hacer otra pausa. Regresamos con Mario Vargas Llosa, autor de la novela La Fiesta del Chivo. Seguimos con Mario Vargas Llosa. Don Mario, uno de los capítulos más interesantes de su libro, La Fiesta del Chivo, es el que tiene que ver con los momentos siguientes al asesinato de Trujillo. Cuando llevan el cadáver al Palacio Nacional y la familia se reúne para llorar, para lamentarse y todo, que comienza la gran actuación del doctor Joaquín Balaguer. Ese tipo de conversación tan íntima, ¿cómo obtuvo usted esa información? Bueno, las conversaciones me las he inventado, lógicamente. Esas conversaciones pues nadie las registró ni nadie pudo recordarlas con ese tipo de precisión. Pero yo creo que en esas conversaciones yo no he ido más allá de lo verosímil, de lo que pudo realmente ocurrir. Allí, ¿qué es lo evidente? Lo evidente es que en esa confusión, en esa beatría en que se encuentra el trujillismo, al morir el nudo, el aglutinante, el eje del régimen, quien se agiganta es Balaguer. Es el único que sabe realmente lo que quiere, que no pierde la serenidad y que por esa actitud va poco a poco seduciendo, conquistando a quienes estaban como extraviados, que habían perdido el rumbo, y se va convirtiendo en el hombre de la situación. Por otra parte, sí está demostrado que Balaguer juega habilísimamente a unos contra otros, ¿no es verdad? Se pone del lado de doña María, pide que se espere a Ramfis antes de tomar ninguna decisión, con lo que neutraliza a los hermanos de Trujillo, a Aves García, que querían cortarle la cabeza rápidamente para tomar ellos el poder. De tal manera que, ajustándose, digamos, a los hechos básicos, creo que esos diálogos que yo he inventado, que son, digamos,
pues, el derecho de un novelista, de inventarlos, de ninguna manera desnaturalizan la realidad de los hechos ocurridos, ¿no? En su novela aparece como el señor Pedro Livio Cedeño, como confesando o admitiendo o revelando en el hospital mientras era sometido a tortura y a examen médico y a curación por las heridas sufridas en el atentado, como dando detalles de datos que conllevaron a los servicios de seguridad a desenmascarar toda la trama, ¿no? Sí. Que se había tejido alrededor del régimen. Sin embargo, alguna gente dice que realmente él no habló en esa noche. Bueno, parece demostrado por los testimonios y la documentación que sí habló. Ahora, no es que habló, no es que Pedro Livio, al ver a Aves García, se puso a delatar a sus compañeros, ni muchísimo menos. Desde luego que eso no ocurrió así. Lo que yo creo que pudo ocurrir, muy aproximadamente es lo que yo cuento. Pedro Livio fue torturado de una manera absolutamente atroz, execrable, por Aves García, allí, en la propia clínica internacional, y fue también drogado. Ese hombre habla desde un estado de semi-inconsciencia y bajo el efecto no solo de la terrible presión psicológica, sino de las torturas. Y en eso no hay ni la menor debilidad, ni la menor traición. Hay una manifestación de humanidad. Ese es un capítulo que yo he hecho con muchísimo cuidado y no entiendo que alguien pueda ofenderse. La actuación de Pedro Livio en ese momento es la única posible y esperable de un hombre que está viviendo en las circunstancias que él estaba viviendo. Yo he hecho una investigación realmente extrema y la documentación a ese respecto pues es concluyente. Allí Aves García y el régimen averigua quiénes son los jefes de la conspiración y desata esa cacería. Desde luego, esos datos los complementa con los datos que le da a Aves García el chofer de Trujillo. Pero bueno, nada de eso es inventado, nada de eso. Los diálogos sí, desde luego, pero la situación yo creo que es una situación que está documentada y diría que hasta la saciedad, ¿no? El que lee su libro parece estar leyendo también, además de una magnífica novela, un guión cinematográfico. ¿Fue premeditado? No, en absoluto. No, mis experiencias cinematográficas, es decir, con las adaptaciones de mis novelas han sido más bien frustrantes, y en eso no solamente hago crítica, sino hago una autocrítica, porque yo participé justamente aquí en la República Dominicana en la adaptación de Pantaleón y las visitadoras, y el resultado fue más bien catastrófico. Así que no pensé para nada en un guión cinematográfico cuando escribí esta novela. No. ¿Hay otros planes, además del que usted habló de escribir sobre otra novela? ¿Cómo comparte usted su tiempo? ¿Cómo armoniza el tiempo entre la investigación para un libro o una novela y su labor periodística? Porque escribe constantemente para periódicos y revistas. Yo escribo para los periódicos los domingos, solamente los domingos. Yo de lunes a sábado trabajo en mis libros, en mis novelas, leo, apunto, corrijo, y los domingos sí, los domingos yo los dedico a los artículos. El periodismo ha sido para mí un complemento fundamental en mi vida de escritor. Sin el periodismo, pues creo que 3/4 partes de los libros que he escrito no los hubiera podido escribir. El periodismo ha sido una fuente maravillosa de temas. Y por otra parte, a mí no me gusta la idea del escritor encerrado en un cuarto de corcho, a la manera de Proust. A mí me gusta tener por lo menos un pie en la calle, en la actualidad, en lo que ocurre en mi tiempo, a mi alrededor, y participar de esa vida, participar en el debate sobre los grandes temas políticos, cívicos, culturales, y eso es el periodismo, una manera de estar involucrado en esa vida de la cual se nutre mi literatura. Mi literatura pues no se nutre exclusivamente de la fantasía, sino de la experiencia cotidiana, de lo que ocurre, más allá de mi escritorio, y eso es lo que representa para mí el periodismo, ¿no? Los cientos de personas que asistieron a la puesta en circulación de su libro en el Hotel Jaragua quedaron sorprendidos con su afirmación de que a usted le cuesta trabajo escribir un libro, cuando pues sí, su prosa es tan ágil que parece agua cayendo de un manantial, ¿no? Pues detrás de esa apariencia en realidad lo que hay es un trabajo de romanos. Me cuesta mucho escribir, me gusta, es lo que más me gusta, gozo inmensamente escribiendo, pero al mismo tiempo también la paso muy mal, porque me cuesta un inmenso esfuerzo. Yo no tengo la facilidad de escritores como Cortázar, por ejemplo. Usted le contaba yo cómo me maravilló a mí cuando supe que Julio Cortázar había escrito Rayuela, que es un libro tan complicado, tan elaborado,
sentándose cada día a la máquina de escribir, sin saber lo que iba a escribir, y escribiendo la novela de corrido, que no corrigió, que envió a la imprenta una vez que estuvo terminado el borrador. Bueno, para mí eso es absolutamente imposible, ni siquiera el más pequeño de mis artículos resulta así, como una transpiración, como una respiración natural, absoluto. Yo tengo que corregir, que rehacer, que luchar contra los ripios, los adjetivos inadecuados. Me cuesta un trabajo inmenso, ¿no? Si la labor de redacción le resulta tan costosa, ¿cuál es la fase que más disfruta de un libro? Cuando corrijo, cuando ya tengo una versión que más o menos es legible, y lo que tengo que hacer es editar, suprimir, añadir, recomponer el texto. Ese trabajo que llamaríamos de edición, ¿no es verdad?, en vocabulario cinematográfico, es para mí lo más apasionante. Cuando he llegado a ese estadio, digamos, ya sé que la novela está allí, que depende simplemente de pulir aquello que sobra o aquello que falta. Entonces sí, puedo trabajar cualquier número de horas con gran entusiasmo y con mucha convicción. En cambio, la primera versión para mí es terrible, porque es una lucha contra la inseguridad, contra la sensación de que eso jamás va a prender, se va a levantar. Es realmente la etapa más difícil, más trabajosa, pero bueno, la experiencia me ha demostrado que si me enterco y sigo con mucha perseverancia, pues en un momento dado esa literatura que parece muerta va a empezar a cobrar alguna vida, ¿no? ¿Conserva por rutina esas primeras versiones? Sí, conservo todo, conservo las fichas, conservo los cuadernos, las notas, sí, yo soy un guardador de papeles viejos, así que sí las conservo. ¿No le causó angustia la posibilidad de que una novela sobre un tema de Trujillo ya perdido en el pasado y que era un tema ya olvidado en la literatura, pudiera resultar un fracaso, no atraer la atención del público? Bueno, siempre me pasa con todo lo que escribo, la sensación de que eso pueda ser un fracaso, de que tanta angustia, preocupación y también dedicación y empeño pues resulten en nada, resulten en una frustración. Sí, yo creo que no hay escritor, ni siquiera el más vanidoso, que se libra de ese temor sobre lo que ocurrirá cuando por fin ese libro sea ya letra impresa y llegue a un público, ¿no? Permítanos hacer otra pausa, la última, don Mario. Regresamos con don Mario Vargas Llosa. Entramos ya a la parte final de esta entrevista con don Mario Vargas Llosa. De todos los escritores que usted ha leído, ¿cuál es realmente el que más ha influido en la literatura suya? Bueno, no sé si hay uno, creo que hay muchos. Creo que Flaubert, por ejemplo, ha sido muy importante para mí. Lo ha sido Faulkner, entre los escritores más modernos. Muchos escritores latinoamericanos, desde luego. También algunos clásicos. En general, si tuviera que elegir una época, diría el siglo XIX, los grandes novelistas del siglo XIX. Mi máxima ambición sería ser para mi tiempo lo que fueron para el suyo, pues, un Tolstoy, un Balzac, un Dickens, un Melville. Realmente ese sería mi sueño, que mi obra en mi época representara lo que la obra de esos grandes gigantes en el suyo, ¿no? Usted ha recibido todos los premios que un escritor de habla hispana puede recibir, solo le queda el Nobel. ¿Lo aspira realmente? Bueno, yo creo que ese premio pues no está mal, ¿no es verdad? O sea que no hay que hacer remilgo si uno recibe semejante premio. Pero creo que un escritor debe tratar de evitar pensar demasiado en el premio Nobel. Y yo le voy a decir por qué. Sí, porque ese premio tiene también un efecto corruptor en los candidatos a él. Si un escritor empieza a comportarse como candidato al premio Nobel, su prosa se estropea.
Creo que no hay excepciones a esa regla. En una oportunidad se publicó mucho en América Latina que las relaciones personales entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez no eran las mejores. ¿Fue realmente, correspondía a la verdad eso y esa rivalidad se superó en alguna oportunidad? Bueno, rivalidad no ha habido nunca. Yo soy, desde que leí la primera obra de García Márquez, en francés, no en español. Yo trabajaba para una radio, para la radio televisión francés, y me dieron un día a comentar un libro que había publicado una editorial en Francia, y era El coronel no tiene quien le escriba en francés, y ahí descubrí a García Márquez. Y desde entonces he sido un gran admirador de la literatura de García Márquez, sobre quien además he escrito un libro que se llama Historia de un deicidio. Las discrepancias que tengo con García Márquez son políticas, sí, tenemos posiciones muy políticas, sobre todo en el caso de Cuba, porque yo soy un crítico de la dictadura cubana y él es un entusiasta, defensor de Fidel Castro, ¿no? Y en lo demás, pues respecto a lo personal, él y yo tenemos un pacto. No vamos a hablar de ese asunto para darles trabajo a nuestros biógrafos, si es que los merecemos. ¿Se ven con alguna frecuencia? No, no lo veo hace muchos años. ¿Las diferencias surgieron con el caso de Berto Padilla? Bueno, sobre ese tema desde luego tuvimos discrepancias, pero mire, yo no hago un esfuerzo siempre para no convertir en enemistades personales las diferencias políticas. Yo creo que lo civilizado y la demostración de un espíritu democrático es justamente diferenciar lo personal de lo político. Yo tengo muchos amigos que piensan en términos muy diferentes a los míos políticamente, así que creo que es un acto de gran incivilidad y de intolerancia convertir en rivalidad personal lo que es un diferendo político, ¿no? ¿Cree usted que la literatura dominicana es demasiado insular y por eso no ha trascendido? Pues bueno, hay literatura insular en la República Dominicana, pero hay también una literatura que ha trascendido esas fronteras, ¿ah? En la literatura dominicana hay, por ejemplo, una persona como don Pedro Enrique Sureña, que es maestro de maestros, ¿ah? Yo creo que no hay escritor latinoamericano que no tendría la obligación de leer a un escritor tan universal, a un pensador tan rico, a un humanista, ¿ah? De esa extraordinaria dimensión y horizonte intelectual como don Pedro Enrique Sureña. Y don Pedro Enrique Sureña pues es un dominicano, y es un dominicano que llegó gracias a su talento y a su empeño convertirse en un verdadero gigante del pensamiento y de las letras hispánicas, para citar uno solo, ¿eh? ¿Qué le apasiona además de escribir? Pues muchas cosas, ¿ah? A mí me gusta mucho la vida, yo quisiera hacerlo todo, verlo todo, averiguarlo todo, quizá por eso llegué a ser escritor. Una ventaja que tiene un novelista es que a través de sus novelas, a través de su fantasía, puede serlo todo, vivir todas las experiencias, las mejores y también las peores, estar aquí y estar en 1000 lugares, vivir todos los amores, todas las aventuras. Esa es una de las grandes cosas de la literatura. Creo que la tragedia de los seres humanos es que nosotros tenemos un destino, pero estamos dotados de una fantasía y de unos apetitos que nos hacen desear tener 1000 vidas, ¿ah? Tener 1000 aventuras, tener 1000 amores, y una realidad que solo nos permite tener una. Creo que la literatura, una de las cosas maravillosas que tiene, es que ella, a través de la ficción, nos hace salir de ese destino tan recortado que tenemos, y nos lo enriquece y nos arranca de nuestro pequeño confinamiento en nuestra historia individual. Así que seguramente ese apetito por vivir muchas vidas es lo que hizo de mí un escritor. Pero el goce de la ficción es muy efímero, no así el goce de la realidad. Eso es verdad. Esa es la frustración que nos deja la literatura. Cuando vivimos una experiencia maravillosa, como por ejemplo pues la de Luz de Agosto de Faulkner o La Guerra y la Paz de Tolstoy, vivimos con una intensidad y una riqueza que luego, cuando cerramos el libro y miramos a nuestro alrededor y descubrimos qué pequeñita y qué pobre es la realidad comparada con la realidad que sueñan los grandes escritores, pues sí, nos deja un cierto vacío, y eso nos empuja otra vez a sumergirnos en la ficción y en el sueño, ¿no? Lo peor de la ficción es despertar a esta realidad de que el tiempo se nos agotó y que tenemos que suspender esta conversación. Don Mario, estoy muy agradecido por su tiempo, Miguel, le deseo una feliz estadía aquí en Santo Domingo y le deseo el mayor de los éxitos a su vida. Muchas gracias. Tuvimos el gratísimo placer de contar en esta hora con uno de los más famosos y conocidos escritores de América Latina, don Mario Vargas Llosa. Gracias por su atención, yo soy Miguel Guerrero, será hasta la próxima.
Saludos amigos de CDN Cadena de Noticias. Soy Miguel Guerrero y me complace estar con ustedes durante la próxima hora en un programa especial dedicado a la seguridad social. Dentro del proceso de reforma que vive el país, el Congreso de la República estudia la aprobación de un proyecto dirigido a modernizar el sistema de seguridad social. Este proyecto es el resultado de distintas propuestas y al cabo de más de un año de consultas, el Congreso ha logrado resumir en él la esencia de las aspiraciones que sobre el tema han expuesto los sectores más representativos de la sociedad dominicana. Se espera hacer de este proyecto, una vez sea convertido en ley, un vehículo efectivo de transformación social que mejore sustancialmente las expectativas del trabajador dominicano. Nos complace presentar a los señores Manuel Renaud Abeleira y Daniel Lederman, quienes nos ofrecerán interesantes detalles de sus experiencias en México y otras naciones. Saludos señores, encantado de estar con ustedes. Realmente, ¿qué significado puede tener para un país como la República Dominicana la transformación del sistema de seguridad social? ¿Qué ventajas representa, por ejemplo, para las empresas y para el trabajador dominicano? Un esquema de seguridad social se compone de muchos elementos. Hay que considerar que el esquema de seguridad social habla tanto de los servicios de prestación de salud, los servicios de seguros de vida, por ejemplo, servicios de riesgos de trabajo y el sistema de pensiones. En global se les considera todos los servicios de seguridad social. O los beneficios que traen son evidentes en cada uno de sus esquemas. La experiencia de otros países de América Latina permite abrigar esperanza de que la transformación del sistema en la República Dominicana pueda ser exitosa. Definitivamente, sin duda, desde que Chile empezó a transformar los temas de seguridad social en 1981, ha habido una tendencia clara de todos los países de América Latina a transformar sus esquemas de seguridad social, todos con beneficios muy importantes. De hecho, el Banco Mundial ha trasladado estas experiencias a Europa del Este y se están haciendo cosas similares, por lo que todos los organismos internacionales y los mismos países muestran por sí mismos el éxito que esto causa. Parece ser entonces que Chile es el modelo a seguir por países como la República Dominicana, no obstante el hecho de que las estadísticas internacionales muestran que a pesar del crecimiento económico de ese país registrado en los últimos años, hay una gran marginalidad social. Así es, aunque no se puede culpar exclusivamente a los sistemas de seguridad social. El sistema de seguridad social que se está hablando aplica a los trabajadores formales de Chile, también a sus trabajadores independientes. Gran parte de su crecimiento económico y de no haber sufrido las caídas económicas que sufrieron otros países en Latinoamérica en 94-95 fue haber tenido sistemas de seguridad social fuertes. Obviamente por sí solo no va a resolver todos los problemas de un país, pero tiene que ser uno de los pilares para que pueda salir adelante. Señor Renaud, la manera en que se le ha enfocado el asunto en la República Dominicana, parece ser que nos encaminamos de un sistema de reparto, como se conoce el sistema que ha imperado en la República Dominicana en los últimos años, a un sistema denominado de capitalización individual, a través del cual el trabajador es dueño de sus propios ahorros, ¿no? ¿En qué consiste realmente la diferencia entre un sistema y otro? ¿Y cuál ventaja tiene uno sobre el otro? Un sistema de reparto, el gobierno en sí asume lo que sería las cargas sociales que representen los diferentes rubros, como mencionaba Daniel. Es un sistema que casi siempre tiene algunos beneficios definidos, ya desde antes negociados. Eso es lo que llamamos sistema de reparto. A comparación de un sistema de capitalización individual, si hablamos en la parte de pensiones, que es donde se aplica realmente esto, diríamos que en el sistema de capitalización el trabajador y a veces obviamente también el patrón y a veces también el gobierno en forma tripartita empiezan a separar cantidades para prepararse para las pensiones. Entonces se pone en una cuenta, pues se llama de capitalización individual, se pone una cuenta individual a nombre del trabajador. Esta cuenta es propiedad del trabajador y se invierten esos recursos en diferentes instrumentos. Y esto a lo largo de 30 o 35 años, la vida promedio de un trabajador, la vida laboral promedio, generará suficientes recursos para adquirir al final una pensión. ¿Quién garantiza o quién avala la seguridad de esos ahorros del trabajador? ¿Y cómo al final podrá obtener los beneficios de esos ahorros? Hay diferentes formas de garantizar. Una cosa es tener buenas reglas para que
haya claridad en todo este sistema para que los sistemas se inviertan adecuadamente, para que esos recursos se inviertan adecuadamente. Entonces eso mismo garantiza una transparencia, que el trabajador empieza a ver poco a poco cómo se van formando esos ahorros, que van a ser su pensión futura. Y entonces la garantía está en las reglas claras para que esto suceda, y el propio dinero es el que va a garantizar. Naturalmente, para que todo eso sea efectivo y para que todo eso opere, se necesita un marco legal, ¿no?, que sustente y garantice el sistema. Completamente. La seguridad social en todos los países ha sido un elemento que regula y prevé el Estado a través de leyes muy claras y a través de procesos de supervisión y regulación que el mismo Estado asume. En estos esquemas que se mencionan, el efecto regulatorio del propio Estado va a garantizar que los recursos que se inviertan para las pensiones den los rendimientos suficientes para obtener una pensión al momento del retiro y que se manejen cuidadosamente. Es decir, contrario a como ocurre ahora, que hay un sistema de carácter paternalista, bajo el nuevo esquema, el gobierno solo asume un papel para normar las relaciones y el sistema, ¿no?, y hacer que funcione de acuerdo con lo que establece la ley. Así es, se toma la iniciativa de dejar que los expertos en inversiones inviertan y los capaces de regular y supervisen. Con esta manera se tiene un juez y se tiene una parte separados. ¿Qué ocurriría en el caso hipotético de caídas de mercados, como ocurrió recientemente? ¿Eso no puede poner o no amenaza la estabilidad o la seguridad de esos ahorros? Yo creo que esto se basa en ahorros a largo plazo. Entonces no hay que, si están las reglas bien definidas, no hay que preocuparse en ciertas caídas en algunos momentos, porque el promedio va a ser que los ahorros tengan una estabilidad y no son recursos que se utilizan de un mes para otro, de un año para otro. Entonces, sí preocupa cuando ve uno un estado de cuenta y ve disminuir o que la bolsa bajó, que las tasas subieron, lo que sea, pero yo creo que aquí lo que hay que entender es esos recursos, uno empieza a generarlos a cierta edad, empieza uno a elaborar y son para largo plazo. Las virtudes del sistema de pensión parecen bastante claras, ¿no?, y objetivas, pero ¿qué pasaría con el aspecto de la salud? Es decir, ¿dónde quedarían los marginados, aquellos que no puedan o carezcan de la posibilidad de pagar su propio sistema, ¿no?, y su propia seguridad social en lo que concierne a la salud, a los servicios hospitalarios? ¿Quién cubriría por esos gastos en el caso de que desapareciera el rol del Estado, el rol que conocemos hasta ahora del Estado? Yo creo que el rol del Estado no desaparece, se divide en dos partes. Uno son servicios para la seguridad social y otros son servicios sociales. Para estos habitantes que tienen la capacidad de aportar y pagar las primas de seguro, se les dan servicios de seguro social. Para aquellos habitantes de los países que no tienen esta capacidad, se les dan servicios sociales que son obviamente pagados y subsidiados por el mismo Estado. Entonces el Estado no deja su rol de cuidar a los que menos tienen. ¿Y qué papel jugarían en este caso, en ese sistema, los hospitales públicos y las clínicas privadas, por ejemplo? ¿Serían parte del sistema? Aquí desconozco un poco los detalles de la reforma que se está planteando. Pero en México o en Chile, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? En Chile lo que pasa es que los recursos de la seguridad social dirigidos a salud se dirigen a empresas que administran estos fondos, los invierten, le generan rendimientos y cuando un trabajador requiere servicios de salud, estos recursos se utilizan para prestar servicio a través de clínicas generalmente privadas. Las clínicas públicas se utilizan más para la cuestión de servicios sociales y también, ¿por qué no competir con las clínicas privadas en prestación ¿Cuál de ha sido servicios? el nivel de aceptación del nuevo sistema o del sistema de seguridad social bajo estos esquemas o estos enfoques de modernización en aquellos países donde han sido aplicados? ¿Ha habido resistencia del sector laboral? Sí, ha habido, sobre todo al principio, ya que a veces no se entienden bien todos los temas. Creo que es una labor constante y ver las ventajas de sistemas. Hay siempre muchas veces intereses encontrados que hacen que haya opositores de todos lados. A veces es el sector laboral, pero si hablando del sector laboral hay que separar la parte sindical y la parte del empleado en sí. O hay que separar la carga que va a venir para el patrón si es que hay una nueva carga, o la carga adicional de reservas que va a tener esto para los gobiernos. Entonces,
siempre yo creo que hay que sentarse y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo mejor para esa base trabajadora, ¿sí? Entonces, más que todo estamos viendo una transición que no es sostenible. En el caso de pensiones, esas reservas no podían estar, en algún momento entra un sistema en quiebra. O si hay deficiencias en el sector salud, también reconocer esas deficiencias y si hay mejores proponentes, en ese caso clínicas privadas y eso, ver esa forma. Entonces, y hay muchos ejemplos que ha mejorado tanto el costo como el nivel de servicio en esto. En lo que concierne a la salud específicamente, ¿el sistema es autofinanciable? Debe ser autofinanciable en el sentido de que digamos, hay que poner lo suficiente, ¿sí? Tanto la parte que se le deduce al trabajador como el patrón, y lo que no se debe cubrir por un sistema, siempre requiere que sea eficiente, pero también el gobierno debe tener recursos para solventar, porque hay también, como decía Daniel, hay una parte social que hay que dar en la parte de salud, ¿sí? Que va más allá de alguien que puede aportar. Entonces se debe redistribuir un poco esa carga. Desde el momento en que es aprobado un proyecto de ley de este tipo y convertido en ley, la aplicación del sistema tarda mucho, asume mucho tiempo y es muy costoso. La experiencia de los países que lo han hecho son periodos que van de 6 meses a 1 año. Y esto es básicamente porque se crean, para el caso de pensiones particularmente, empresas financieras completamente nuevas que requieren formar una estructura, desarrollar procesos operativos, hacer una serie de acciones tendientes a crear una industria. Para el caso de salud, como lo que se quiere hacer, también tomaría un poco de tiempo el formar estas empresas y el definir claramente los procesos operativos para su operación. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve con nuestro programa especial sobre la seguridad social. Continúen con nosotros. En las últimas décadas, los países en desarrollo como la República Dominicana se han visto precisados a recurrir a fuentes internacionales o externas de financiamiento para implementar programas de promoción social y desarrollo de su infraestructura, vitales para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo interno. Sin embargo, algunos países han visto que con el ahorro interno, con la creación de un efectivo sistema de seguridad social, pueden crearse internamente las fuentes necesarias de financiamiento del desarrollo nacional. ¿Es eso cierto? ¿Hay experiencia en ese sentido o es pura retórica de lo que hablamos? Hay completamente experiencia y el debate está en se genera nuevo ahorro o se canaliza diferente. Cualquiera de las dos situaciones crea un círculo virtuoso en la economía. Se tiene que el sistema chileno, por ejemplo, va a llegar a acumular cerca del 60% de su Producto Interno Bruto. A diferencia de los sistemas anteriores, que se utilizaba ese dinero para pagar las pensiones en curso de pago, se utiliza ahora para financiamiento, para proyectos, para inversiones en los mercados financieros, para desarrollo de los mismos mercados financieros. Son recursos que se canalizan a inversión productiva y eso crea este círculo virtuoso. Esa inversión productiva genera nuevos empleos, lo que sí puede generar más ahorro. Los sectores internos en la República Dominicana y en muchos otros países que guardan todavía reservas con respecto a esos esquemas nuevos de seguridad social, entienden o se cuestionan quién puede ser la fuente de recaudación o cuál esquema de recaudación debe implementarse para hacer efectivo el sistema. Debe ser una fuente de recaudación oficial o privada. ¿Cuál ha dado mejores resultados? En mi opinión, privada. Las prioridades debe ser hacer llegar ese dinero al trabajador lo más rápido posible
a muy bajo costo, para que no se cargue en el sistema. Y a veces el Estado, que no debe perder su parte de vigilancia, no necesariamente tiene esas prioridades. Entonces aquí yo creo en la recaudación centralizada y privada. ¿Cómo armonizar esos dos conceptos? Centralizado, que supone una intervención estatal, y privada. No, centralizada hablo más bien en que todo tipo de recaudaciones, porque hay varios conceptos, el patrón va a pagar salud, puede pagar en un lado la salud, en otro lado las pensiones y así, que dar todo eso, canalizarlo a través de un canal, es lo que llamo yo centralización en eso, no la centralización estatal, sino que todo entre, si ya va a ir a diferentes, del patrón a diferentes empresas, que el patrón pague una vez, ¿sí? Se lleve una base de datos de todos los empleados, o sea, se lleva mucho más orden, más control, y de ahí se distribuya donde tenga que ir con una gran claridad. Eso me refiero a centralizar. Los que se oponen o los que ofrecen resistencia a un nuevo sistema basado en la capitalización individual insisten en que a pesar de todas las virtudes que pueda tener el sistema, los más desposeídos quedan marginados del sistema. ¿Es cierto? Hay que otra vez resaltar que este sistema lo que está haciendo es cambiar el sistema previsional de los trabajadores que actualmente cotizan al sistema provisional. Como decía, existen seguros sociales y existen servicios sociales. Obviamente no es la única solución para un país. Tendrá que desarrollarse la parte de los servicios sociales para aquellos trabajadores que no tienen los medios para aportar para sus pensiones y sus servicios de salud. En países donde no existen, por ejemplo, mercado de valores y mercado de capitales, ¿resulta difícil implementar sistemas nuevos de seguridad social? No es la parte de... Bueno, siempre resulta difícil, pero no porque haya da menos opciones de inversión, pero ahí yo creo que volvemos. Cuando haya recursos que vayan a más largo plazo, va a haber empresas que quieran financiarse a través de ese largo plazo. El gobierno tendrá que cumplir también y si va a ser otro deudor ahí dentro del mercado. Entonces empieza a crear esos mismos mercados. Entonces no es tanta limitante el que se tengan pocos instrumentos de inversión. Yo creo que el ahorro interno va generando que vayan saliendo más proyectos de inversión. Como expertos en la materia y basados en su experiencia, ¿favorecen ustedes, por ejemplo, alguna forma de regulación estatal con relación a los modos o las modalidades de inversión de esos recursos? Yo creo que al principio hay que ser cauteloso, porque primero hay que enseñar al trabajador que ahí están sus recursos. Muchas veces no saben de qué son los instrumentos en bolsa o qué son diferentes instrumentos financieros, pero lleva poco. Estos sistemas han demostrado que una vez que el trabajador empieza a ver su dinero acumulándose, se convierte, si no en un experto financiero, sí sabe más de la materia. Entonces, creo que ahí una de las cosas que debe cumplir el gobierno es, dentro de esa cautela, yo soy creyente en dar variedad de inversión. No puede ser la misma tipo de inversión para alguien que tiene 30 años y que le queda mucho tiempo laboral a alguien que tiene 50 años y que ya el riesgo personal debe ser menor. Mucha gente cree que economías muy pequeñas como la República Dominicana no están en capacidades, por ejemplo, en muy corto plazo de absorber grandes capitales o grandes inversiones. ¿Es una falacia o tiene cierto asidero? Yo creo que, como dice Manuel, el mismo sistema va a crear la necesidad de crear esos instrumentos y va a crear las bases para que esas inversiones se generen. Aquí es qué sucede primero, se crean los mercados financieros sin haber capital o se provee el capital y se crean los mercados financieros. Yo creo que cualquier país está en capacidad, teniendo las formas y los medios, de desarrollar esos mercados financieros y crear esos medios de inversión. En el campo de la seguridad social, ¿podemos hablar de un estadio ideal donde todo sea perfecto? No existe. ¿Hay algún país cercano a la profesión? También depende del punto de vista que se vea. Si uno va a países de Europa, en donde las cargas sociales son del 50 hasta 60% de los ingresos de una persona y se considera que los servicios son buenos, también
se considera que afectan la economía misma, porque una carga laboral tan alta no permite que se desarrollen los mercados. Yo creo que cada país tiene su realidad y cada país debe buscar un punto medio. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros como República Dominicana, de acuerdo con la percepción que han tenido ustedes del país y de los esfuerzos que se realizan para hacer posible una ley de esta naturaleza, que podamos realmente desarrollar o llevar a cabo un nuevo sistema de seguridad social eficiente? Un país sin experiencia mucha en ese campo, ¿no? Quizás una cosa buena que nos pasó en México es entrar tarde, permite aprender de los errores de los demás. Entonces, hay mucha experiencia acumulada, porque como decimos, hay muchas cosas buenas que hicimos en México, pero también hicimos muchas cosas malas. Pero si el Congreso dilata mucho la aprobación, podríamos llegar no tarde, sino demasiado tarde, ¿no? Sí, eso, totalmente. Creo que una de las cosas es quitar un poco los intereses de los diferentes sectores y ver los intereses del trabajador. Cada país creo que tiene sus elementos propios, pero realmente tiene, para países que yo comparo, también México, República Dominicana, tiene muchas ventajas en los sistemas, en los cambios en los sistemas de seguridad social, las privatizaciones, tanto en las partes de pensiones como en las partes de salud. Aun cuando no ha sido aprobada la ley por parte del Congreso, en lo que se refiere a las pensiones, el sistema ha pasado una prueba de fuego, ¿no? Porque muchas empresas se han incorporado, han firmado contratos particulares con empresas especializadas en el ramo, y eso parece indicar que hay una confianza oculta, ¿no?, en la República Dominicana, o hay un deseo explícito de transformar el sistema. Pero en el caso de la salud hay todavía muchas dudas, especialmente por el deterioro de los sistemas públicos de prestación de servicios de salud en la República Dominicana. Países con experiencias similares en el pasado, que hayan implementado nuevos sistemas, ¿cómo han abordado este aspecto tan difícil de la seguridad social? ¿Y cuáles han sido los resultados? Quizás si vemos los dos ejemplos, que no llamaré extremos, pero en Chile hay empresas de seguridad social que son bastante eficientes y el costo es bueno. En México el sistema de salud está dado por el propio Instituto Mexicano de Seguro Social. Es un sistema bastante bueno y es un sistema que lo da el gobierno, el Estado. Sin embargo, creo que a veces cuando necesita mucho la renovación tecnológica y eso, ellos están pensando en un sistema competitivo, en que puedan también algunas empresas instalarse con sus propias empresas de salud. Entonces dar una cosa mixta ahí para cubrir la parte social y la otra parte de salud. Pero entonces creo que ahí hay que ver la infraestructura que actualmente exista. En México es buena, pero yo creo que podría ser mejor. Si en República Dominicana hay alguna deficiencia dentro de eso, pues quizás sea el tiempo de hacerlo más rápido. Evidentemente, los sistemas de reparto han sido grandes fuentes de captación de recursos y de dinero por parte de los gobiernos, ¿no?, en América Latina. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Seguro Social, y entiendo que ustedes obvien el tema por no intrometerse en asuntos demasiado particulares de la política dominicana, pero el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ha sido una fuente muy cuestionable de administración de esos recursos. ¿Cuál ha sido la resistencia? A propósito de eso, ¿cuál ha sido la resistencia que ha encontrado el intento de reformar la seguridad social en el resto de los países de América Latina? Obviamente la primera, yo creo, viene por la falta de conocimiento, por la falta de lo que se está haciendo, por el miedo a hacer un cambio de un sistema de seguridad social que viene operando desde hace 40, 50 años. Sobreviviendo, ¿no? O sobreviviendo, exactamente. El caso de México es interesante en el sentido de que el Seguro Social presta servicios de salud que cierta parte de la población los considera buenos. El oír que se está haciendo algún cambio en el Seguro Social, lo ven como que va a desaparecer su prestación de servicios de salud, sin realmente conocer qué es el cambio que se está dando. Empieza a haber esa resistencia. Y obviamente hay tendencias económicas y políticas que van hacia un país
más paternalista o menos paternalista, siempre va a haber diferentes ideologías. ¿Cuál ha sido realmente la reacción de los gobiernos de América Latina ante este intento de reformar la seguridad social? Hablaremos de esto cuando regresemos en el próximo segmento. Continuamos con nuestro programa sobre la seguridad social con la participación de dos distinguidos invitados, Manuel Renaud Aveleira y Daniel Lederman. Le hablábamos al final del segmento anterior sobre la resistencia que pudieran haber ofrecido algunos gobiernos en América Latina frente a estos nuevos esquemas de modernización del sistema de seguridad social, en vista de que la capitalización individual o los cambios en los sistemas despojan a los gobiernos de fuentes millonarias de recursos, ¿no?, que pueden ser utilizados para diferentes cosas, muchas de las cuales son harto conocidas, ¿no? Claro. Aquí yo creo que ya se sobrepasa ese deseo de manipular esos recursos por el miedo latente de una explosión fiscal en la necesidad del pago de pensiones. Los países de América Latina están en un momento excelente de hacer una reforma como estas, porque son países todavía jóvenes. Si uno ve países de Europa en donde ya gran parte de la población es población retirada, que está recibiendo una pensión y que se ve que ya no alcanzan los recursos para pagar esas pensiones, yo creo que es por eso que un gran número de países en América Latina y otros en Europa del Este han optado por dejar esas ideologías y ver más hacia el futuro y de una vez corregir los problemas fiscales que se pueden venir en el futuro. El señor Renaud hablaba de la importancia, por ejemplo, de un sistema de captación de recursos centralizado, ¿no?, como el que existe en México. Evidentemente, ese tipo de sistema debe incrementar los costos del sistema. ¿Quién cubriría los costos? ¿El Estado o la empresa privada? Nuestra experiencia es que, al contrario, que ese tipo de esquemas son menos costosos que los esquemas descentralizados. El costo total hay que verlo, por ejemplo, el esquema chileno, cada uno de los patrones tiene que saber en dónde está afiliado, en salud está el trabajador, en pensión está el otro trabajador, en seguro, así. Entonces, ir cubriendo esos pagos, y todo eso genera además una serie, todos tienen que ir a cobrar al patrón que tiene mora. Entonces ahí va una duplicidad de funciones, hay mucho rezago por lo mismo, porque no hay un esquema centralizado donde se vea quién pagó, quién no pagó y se detecte muy rápidamente. Entonces el esquema sale siendo mucho más barato que el esquema descentralizado. Pero además del costo, una reducción en el costo, ¿qué otras ventajas puede ofrecer tanto a los empleadores como a los trabajadores? Menos trabajo para los patrones, y para los trabajadores o para todo el sistema en general. Lo que yo siempre digo es muy importante en esto la claridad en información, el que la información quede precisa, porque de nada sirve que el dinero esté ahí, el patrón ya haya pagado y no se sepa de quién es esa aportación, porque se perdió o el nombre estuvo mal o lo que sea. Creo que cuidar mucho los sistemas para que la información entre clara y precisa. Cuando se habla de capitalización individual, se está tratando de reivindicar el derecho que tiene el trabajador de escoger por propia voluntad el lugar o la empresa donde depositar sus ahorros para su propio retiro o pensión, ¿no? Pero en el caso del aspecto lo que tiene que ver con la salud, ¿cómo puede ser el sistema? Debe ser también de capitalización individual. ¿Tiene el trabajador derecho, por ejemplo, a escoger el sistema o existe un solo sistema único que aporta todos esos servicios? Hay los dos esquemas. Obviamente, si se sigue la tendencia, y yo creo que es la más adecuada para algunos países, de dejar al trabajador escoger quién va a manejar los recursos para su pensión, se le debería dejar escoger quién le va a prestar los servicios médicos. Se crean entonces estas empresas que manejan las primas de seguro de salud y se le da al trabajador una opción
para escoger el médico que mejor lo puede atender, creando además competencia en los servicios médicos y por ende mejorando el servicio. Pero ese sistema puede acabar con el ejercicio o la práctica privada de la medicina, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay, como dicen, hay para todos. Hay doctores especialistas que se van a dedicar a ciertos mercados y va a haber otros que van a ir por estos servicios de prestación médica a los trabajadores que están asegurados en el Seguro Social. En lo que tiene que ver con la pensión, ¿de qué momento o a partir de qué momento, desde el instante en que comienza a ahorrar, un trabajador comienza a sentir los beneficios directos de ese sistema? ¿Cuándo comienza a ver que sus ingresos están creciendo y que realmente está ahorrando para garantizar su propio retiro, ¿no? Yo creo que es... No. En este sistema, desde que recibe su primer estado de cuenta, porque antes uno veía el sueldo y veían las deducciones de esto, pero nunca veía ni cuánto, no sabía uno ni cuánto tenía ahorrado, ¿sí? O cuánto le habían quitado. Entonces aquí en esto es, desde el primer estado de cuenta, que tengo entendido que aquí de mínimo es semestral, así está planteado en la nueva reforma. En México es por lo menos una vez anual, aunque hay varias compañías que lo dan de manera bimestral, el estado de cuenta, por ese servicio que quieren competir por el trabajador, que es otra de las... Eso queda opción de cada empresa, ¿no? Eso queda opción de cada... En México le decimos afores a lo que aquí está llamando AFPs. Entonces, lo bueno de esa competencia, se produce, es un beneficio, un mejor servicio para los clientes. Pero ¿qué sucede si un trabajador que escoge una empresa en particular para depositar sus ahorros con fines de retiro o de pensión, finalmente queda inconforme con la empresa? ¿Están para siempre sus fondos y sus recursos atados a esa compañía? ¿O puede decidir, tomar otra decisión, sacar su dinero y llevárselo a otra parte? En diferentes países hay diferentes plazos, pero una constante es que todos permiten que un trabajador que escoge una administradora, si no está a gusto en esa administradora, puede moverse a una diferente, generando con esto competencia y mejores servicios. ¿Cuál es el tipo o esquema de administración más eficiente para el sistema de seguridad social en lo que tiene que ver con las pensiones, en lo que tiene que ver, por otro lado, con la salud? Definitivamente soy creyente que el sistema ideado en Chile en 1981 es el único modelo que permite o le da viabilidad a un sistema de pensiones a un futuro a largo plazo. Cualquier sistema de reparto de beneficios definidos como el que se venía manejando va a tener siempre una limitante en tiempo de cuando los recursos van a alcanzar. Aún para economías muy desarrolladas como la de Estados Unidos, se está considerando, y lo han expresado los candidatos actualmente, una reforma para hacer un sistema de seguridad social de cuentas individuales. Como decía, en servicios de salud va a depender mucho de la naturaleza de cada país y de la capacidad de prestación de estos servicios de los institutos de seguridad social mismos y de los hospitales y clínicas privados. Quizás, si me permiten, nada más añadir una cosa, que es el sistema de pensiones, uno de los beneficios, por lo menos en países como el nuestro, ¿sí? Es la claridad. Usted mencionaba que se le quita la tentación al Estado de tener esos fondos, pero esa transparencia, eso ya, claridad de que eso es una cosa que no se le puede quitar al trabajador. Entonces, esa claridad debe existir en esos sistemas. E inclusive en el de salud también, una claridad de qué servicios son los que les van a ofrecer, claridad de la competencia. A mí se me hace buena porque genera el ofrecer más servicios y tratar de transmitir más a comunicación. El Congreso Nacional comenzó a considerar la aprobación de una ley de esta naturaleza a partir de dos proyectos de leyes totalmente diferentes en su concepción y en sus objetivos y propósitos. Aparentemente se ha buscado un punto intermedio entre los dos sistemas para satisfacer las expectativas de cada sector, de los sectores que representa y de los intereses que representa. ¿No corre riesgo de que la mezcla, el híbrido que pudiera surgir de esta mezcla o de este intento de armonización de intereses pueda desvirtuar los objetivos fundamentales y el espíritu del proyecto de reforma de la seguridad social? Yo creo que sí, el objetivo de las dos propuestas es el mismo, que es beneficiar finalmente al trabajador.
se puede llegar a hacer un consenso si eso es lo que se está buscando, obviamente quitando cualquier otro tipo de interés. Hay modelos que pueden ser híbridos dependiendo de la naturaleza de cada país. La misma reforma mexicana fue una reforma híbrida donde las pensiones se manejan por administradoras de fondos privadas y la salud se maneja por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, porque la infraestructura se prestaba para eso. Yo creo que cualquier país puede llegar a un consenso de este tipo. Y hay detalles del modelo que pueden ir variando conforme se ven los beneficios o no de eso. Van de ganancia que Venezuela lleva 7 años tratando de sacar, o 9 años sacando su ley, y todavía no se ve para cuándo. Finalmente se llamaba la ley Tortuga, ¿no? ¿Tardó mucho en México la discusión de este tema? Sí. Tomando en cuenta que la seguridad social como existía era un legado de la Revolución Mexicana. Sí, completamente. De hecho, el tema de pensiones se empezó a discutir desde 1991 y la reforma finalmente se dio en 1995 para aplicarse en 1997. Entonces estamos hablando de 6 años de discusiones para lo que es la reforma de pensiones. Entonces son procesos muy largos. Y no está terminada, porque si hablamos de pensiones, los trabajadores del Estado todavía tienen su Instituto de Trabajadores del Estado y no hay ese mismo esquema que crea. No puede seguir así eso, porque no puede alguien trasladarse de un empleo del Estado a un empleo privado y perder perder todo lo ganado. ¿Sí? Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final de nuestro interesante programa especial de esta noche sobre la seguridad social. Como hemos visto a lo largo de este interesante programa especial sobre la seguridad social, no todos los gobiernos han sido entusiastas defensores de un cambio en los sistemas de seguridad social. Pero, ¿cuál ha sido realmente la reacción o los niveles de aceptación de la clase trabajadora, que es la que está supuesta a beneficiarse de estos cambios? En México, por ejemplo. Ha sido increíble e inesperado para México. Después de los debates que se dieron y haber empezado el proceso de registro de trabajadores en administradoras, en México se les dio la opción de no registrarse por un periodo de 4 años. Se pensaba y había movimientos políticos que incitaban a la gente a no registrarse en una administradora. Y la reacción fue que en un periodo de 6 meses ya se había captado cerca del 70% de los trabajadores del universo registrable, que eran cerca de entre 15 y 16 millones de afiliados. Hoy en día ya hay más de 14 millones de afiliados en el sistema. Es un voto de confianza que dan los trabajadores al sistema de seguridad social, teniendo la opción de no hacerlo, que a diferencia de otros países era completamente obligatorio. ¿La obligatoriedad es un requisito sine qua non para el éxito de un esquema de esta naturaleza? ¿Piensan ustedes? Lamentablemente sí. Cualquier esquema de seguridad social que prevea ahorro a futuro supone que del Estado, que la gente se dice somos miopes, que no tenemos la capacidad de ahorrar para nuestro futuro, sino es que se nos obliga a hacer ese ahorro. Y hemos demostrado que es cierto, que preferimos un beneficio a corto plazo que una expectativa de beneficio a largo plazo. Al poner esta obligatoriedad se le enseña a la gente, se nos enseña a ahorrar para el futuro. ¿Qué pasará con las compañías especializadas en la prestación de servicio médico por iguala, que han cobrado tanto auge, por ejemplo, aquí en la República Dominicana en los últimos años, como consecuencia directa de la quiebra de los sistemas de seguridad en lo que se refiere a la salud? ¿Tienen cabida, tienen espacio todo el esas que preste un buen compañías en un servicio de seguridad social? Todo el que preste un buen servicio tiene cabida. Si alguien quiere cobrar por no prestar un servicio, lo que sea, o tener las deficiencias de antes, eso yo creo que no tiene cabida. Creo que esas se transformarán, habrá una transformación, pero las necesidades son muchas. Y las propias compañías grandes que vengan también a crear eso tendrán
tendrán ese mercado para conseguirlo y aliarse con ellos y conseguir esa, dar todo el servicio en toda la República Dominicana. Ustedes han asegurado que los sistemas que se han establecido en otros países han tenido como resultado una reducción de los costos de los sistemas, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el asegurado, la prestación de servicios que tienen que ver con la salud, ¿serán más caras o serán más baratas? Podemos ver en las primas que se pagan para estos servicios, no tengo el número exacto en Chile en cuestión de prima de servicios de salud, pero al abrir esto a la competencia, inmediatamente la prima baja. De pagar primas de un nivel del 3-4%, esto baja al 2% cuando se establece la competencia. ¿Y cuál ha habido algún sistema basado en estos enfoques nuevos de seguridad social que no haya dado los resultados halagadores de que hemos hablado, por ejemplo, en Chile, en México y en otros países? Yo creo que sí, y por dos cuestiones. Una es porque se hacen reformas parciales. Digamos, el caso colombiano, la reforma es parcial. No se cambia completamente el sistema de reparto y se deja una competencia entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Es una muestra de proyecto híbrido, ¿no? De un sistema híbrido. Hacerlo híbrido en esa manera es perjudicial porque le deja los problemas de un lado y no le da los beneficios completos del otro. Y la otra razón por qué estas reformas pueden no funcionar son cuestiones operativas, por subestimar la complejidad operativa y dejarlo de fuera. Polonia ha tenido muchos problemas recientemente porque en la parte operativa la dejaron sola y no pusieron el cuidado específico de la recaudación y de los servicios de registro. El llamado sistema de reparto, que ha sido tan vituperado en los últimos años, especialmente aquí en el país, en los últimos meses, a la luz de la discusión del cambio de reforma, ¿es total y absolutamente inoperante o no tiene nada, o tiene algún aspecto que pueda redimirlo? ¿O tiene algún sentido rescatar de ese sistema algo que pueda encajar perfectamente en el nuevo esquema? Aquí hay diferentes opiniones. Creo que también inclusive el sistema, yo también soy más convencido del sistema de capitalización individual, pero yo creo que en algunos países ha funcionado el sistema de reparto. No para países latinoamericanos, creo que en otro tipo de países ha tenido otros beneficios, sobre todo viendo la parte social de eso más que la parte técnica, si la capitalización o no, o los fondos fiscales. Entonces yo creo que hay elementos recuperables en la parte social en un sistema de reparto. Cuando el señor Lederman hablaba de los inconvenientes, por ejemplo, de una aplicación parcial de la reforma en lo que tiene que ver con la seguridad social, se refiere al hecho de que las cosas no pueden ser aplicadas a medias, sino que o asumimos la responsabilidad de aplicar un nuevo sistema con todos los riesgos y todas las ventajas que eso implica, o nos quedamos con lo que tenemos, ¿no? ¿Eso es lo que significa? No completamente. Hay que recordar otra vez que estamos hablando de reformas a diferentes sectores de la seguridad social. Hay una reforma a pensiones, que si se quieren obtener los beneficios de la reforma de pensiones, entonces esa reforma de pensiones habría que hacerla completa. Si se quiere reformar la salud, yo creo que habría que hacer una reforma completa a la salud. No hay que mezclar que se tiene que reformar la salud para reformar las pensiones. No es necesario hacer las dos cosas. Pero ¿en algún país ha mezclado ambas cosas en una reforma integral? Sí, definitivamente. Colombia, como decía, aunque trató de hacer la reforma completa, se quedó a la mitad en pensiones, pero sí reformó todos los seguros. También hay prestaciones médicas privadas y públicas. La cuestión chilena fue una reforma completa y total. Las pensiones se manejan por entes privadas y la salud también tiene prestación de servicios privados. Argentina, que fue más reciente que en Chile, también fue integral. Evidentemente reforma. Es posible que las condiciones o las situaciones o las circunstancias que han estado imperando desde el punto de vista político en Colombia hayan afectado la aplicación de esa reforma, ¿no? Eso puede definitivamente ser. Bueno, ¿qué podemos esperar en el corto plazo de esta reforma? ¿Podemos adelantar programas de mejoramiento de la situación general de los trabajadores dominicanos y aumentar las expectativas de crecimiento de los negocios en todos los ámbitos sin una verdadera reforma de la seguridad social?
Yo creo que se tienen las herramientas hoy en día con este proyecto de reforma, se han hecho las discusiones, yo creo que se tienen consensos importantes de dar un paso muy importante para poner la primera piedra para caminar hacia el futuro. Son de las pocas reformas que hacen los gobiernos que ven más allá de sus términos. Son reformas que van a dar resultados en 15, 20, 30 años. Yo creo que si se tiene esa oportunidad, regresarse un paso atrás podría ser muy peligroso. Los consultores tienen la virtud de que pueden ofrecer sus opiniones libremente, ¿no? Libre de cualquier riesgo. Si yo le pidiera un consejo para el Congreso de la República, ¿cuál sería? ¿Que adelantaran la reforma? Mi opinión, y antes que daba mis opiniones cuando trabajaba en el gobierno mexicano, no era el caso que menciona hoy puedo dar las opiniones más libremente. Yo recomendaría que se defina muy bien el plan de reforma que se tiene y que se instrumente. En México se tuvieron estas dudas, se dijo ¿por qué no aplazarlo más? ¿Por qué no discutirlo más? Y obviamente una discusión nunca acaba. Dicen cuando camina la carreta se acomodan las calabazas. O sea, hay que echar a andar los proyectos y obviamente seguirlos muy cuidadosamente. Un camarón que se duerme se lo lleva la corriente. También. ¿Y usted, señor Renaud? Totalmente. Yo, a diferencia de Daniel, que durante un tiempo estuvo trabajando en el gobierno, toda mi vida ha sido de la parte privada, veo los beneficios totales, veo también la parte dificultosa de la política, pero la única forma es atacarlo de lleno. Y sí, yo sí recomendaría, sin ser consultor, en dar ese paso. Y en el peor de los casos y en el peor de los escenarios no tendríamos nada que perder, ¿no? Si se hace la reforma. Yo creo que no. Yo creo que es dar un paso para lograr algo. Y recordar, obviamente, que la reforma por sí sola no va a dar todos los beneficios que van a llevar al país a años bollantes, pero obviamente si no se da ese paso, eso va a ser difícil de lograr. Bien, señores, le estoy muy agradecido por su participación. Espero que el resto de su estancia en la República Dominicana sea de su agrado, que encuentren respuesta a muchas de sus interrogantes con respecto al sistema de seguridad social. Y a los amigos de CDN, Cadena Noticias, tuvimos el placer de tener con nosotros a los señores Daniel Lederman y Manuel Renaud Abeleira, para expertos en el tema de la seguridad social, quienes se encuentran en el país haciendo algunos sondeos y dando consultas sobre el caso. Así que gracias por su atención. Yo soy Miguel Guerrero. Será hasta la próxima.